Bienvenidos a Nocturnia, el lugar donde las sombras cuentan historias que jamás deberías escuchar a solas. Si estás aquí, significa que buscas algo más que simples relatos. Buscas miedo real, susurros en la oscuridad y experiencias que te harán mirar por la ventana antes de dormir. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. En Nocturnia, cada noche es más oscura que la anterior, y no querrás perderte lo que viene. Me llamo Mike, y esto sucedió el año pasado, cuando mi prometido y yo compramos nuestra primera casa juntos. Somos una pareja asiática, lo cual es relevante para la historia. Era una casa pequeña de 2 pisos en un pueblo suburbano sencillo de Georgia. No tenía nada de especial, pero para nosotros se suponía que debía serlo. Era una calle tranquila, con un patio trasero decente, una cerca barata y casas de aspecto normal, una al lado de la otra. Nos sentíamos afortunados de poder comprar una casa a nuestra edad, así que fue un momento muy emocionante en nuestras vidas que nos robaron. Y pronto entenderán por qué. Los primeros días fueron normales. Desempacamos, conocimos a algunos vecinos e intentamos instalarnos. El vecino a nuestra derecha era una pareja mayor y amable. El vecino de enfrente nos saludó con la mano y se acercó a saludarnos al vernos. Pero la casa a nuestra izquierda era diferente. No vimos a nadie salir de ella durante los primeros días. Las cortinas siempre estaban cerradas. La casa parecía limpia y normal, no me malinterpreten. Pero siempre estaba un poco oscura dentro, como si no hubiera nadie, aunque había un coche en la entrada. La única vez que nos dimos cuenta de algo fue cuando vimos a alguien dentro de su ventana una tarde. Mi prometida y yo llevábamos la compra del coche, cuando me susurró algo al respecto. Miré, y vi a un hombre de pie detrás de la cortina, apenas visible, pero observándonos atentamente. No nos saludó. En cuanto nos vio mirarlo, se alejó de la ventana. Fue extraño, pero no le dimos mucha importancia. Hay gente que simplemente es callada o torpe. Durante la semana siguiente empezamos a fijarnos en él con más frecuencia. No afuera, sino dentro de su casa. A veces lo pillaba de pie en la ventana de su sala cuando salía a trabajar. Mi prometida me contó que una vez lo vio en la ventana del piso de arriba mientras recogía el correo. Cada vez que lo veíamos, parecía estar observándonos, pero nunca se quedaba mucho tiempo. En cuanto mirábamos hacia atrás, se había ido. Una noche ocurrió algo que nos inquietó a ambos, de una forma que no pudimos ignorar. Alrededor de la medianoche, me estaba preparando para irme a dormir cuando pasé por la ventana del piso de arriba. La ventana de nuestro dormitorio daba directamente a su casa. Cuando miré, por costumbre, lo vi en la ventana del piso de arriba. Esta vez no estaba medio escondido ni detrás de una cortina. Era completamente visible. Se irguió con la cara vuelta hacia la ventana de nuestra habitación. Me quedé paralizada un segundo porque no estaba segura de si lo estaba viendo bien, pero en cuanto se dio cuenta de que lo vi, se apartó de la ventana. Recuerdo haberle dicho a mi prometido entre risas, «Genial, nuestro vecino es un bicho raro». A la mañana siguiente, el hombre llamó a nuestra puerta. Era la primera vez que lo veíamos afuera. Llamó amablemente y se presentó como Gordon. Se disculpó por parecer que nos estaba espiando la noche anterior. Me dijo que había estado poniendo algo en el alféizar de su ventana y que no tenía intención de mirar dentro de nuestra habitación. Sonrió todo el tiempo, y fue una sonrisa lo suficientemente acogedora como para darme un poco de alivio. No digo que me enamoré de él al instante. Definitivamente había algo un poco raro en él, pero agradecí la disculpa. No quería ser grosera, así que le dije que estaba bien. Al volver a entrar, le dije a mi prometida que parecía bastante agradable, pero un poco raro. Decidimos olvidarlo. Una semana después, ocurrió algo más que no pudimos ignorar. En mitad de la noche, mi prometida me despertó de un sobresalto diciéndome que había oído a alguien en el jardín. Estaba medio dormido, pero me levanté para mirar por la ventana. Como hombre de la casa, hay que hacer lo que uno debe hacer. Cuando miré afuera, vi a alguien caminando por el jardín. A menos que fuera pie grande, definitivamente era una persona. Un hombre adulto caminando como si buscara algo. Mi primera reacción fue gritar, «¡Oye!».
Aunque sabía que no era lo más inteligente, en cuanto grité, la persona caminó rápido hacia la puerta y la cerró de golpe. Como todavía no teníamos nada en el patio trasero, aparte de algunas herramientas de jardinería, no pensé que alguien intentara robar nada, y no me molesté en revisarlo. Sin embargo, revisé las ventanas delanteras, y no vi a nadie. No salí, porque no me sentía segura. Y al final, mi prometido y yo volvimos a dormir, aunque nos sentíamos incómodos. Unas noches después, volvió a ocurrir lo mismo. Mi prometida me despertó diciéndome que había oído un crujido afuera. Esta vez ambos lo oímos con claridad. Sonaba como si alguien estuviera moviendo algo. No sé qué, pero la mejor descripción que podría dar es que era una especie de cerradura. Volví a la ventana y, efectivamente, vi a alguien en el patio trasero. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba esta vez. Grité que iba a llamar a la policía. La persona salió del patio y volvió a cerrar la puerta de golpe de la misma manera. Pero esta vez vi lo suficiente del rostro y la postura del hombre como para saber que se parecía mucho a Gordon. Grité: ¡Gordon! Pero no respondió. Simplemente se alejó como si nada. Esta vez salí. Revisé el jardín y luego los laterales de la casa. Respiré hondo y me dije que tenía que afrontar esto ya. Fui a la casa de Gordon y toqué. Contestó en segundos, lo que me indicó que estuvo despierto todo el tiempo. Sonrió como siempre y se echó a reír mientras me decía que era él en el patio. Dijo que estaba ahuyentando a los niños que siempre saltaban las vallas del vecindario y que los pilló saltando de su patio trasero al nuestro. Dijo que pasa todo el tiempo y me dijo que me acostumbraría. No dejó de sonreír, pero algo en esa sonrisa me pareció anormal. Sentía que algo se escondía tras ella. Vi odio en sus ojos, lo juro. No discutí con él. Simplemente le dije que lo entendía y volví a casa. Pero, en el fondo, no le creí ni una palabra. Al día siguiente volvió y nos invitó a su casa a comer comida china la noche siguiente, que sería viernes. Pensamos que decir que sí al menos aclararía la incomodidad entre nosotros y podríamos ser vecinos cordiales. Fuimos a su casa alrededor de las 7:00 p.m. ese viernes. En cuanto entramos, el ambiente se volvió incómodo. Gordon parecía bastante borracho y se emborrachó aún más a medida que bebía más vino. Dijo que pidió mucha comida china e hizo un comentario un poco raro como: «Sé que les encanta la comida china». Luego se rió. Hizo pequeños comentarios pasivo-agresivos de vez en cuando. Finalmente llegó la comida, pagó y nos ofrecimos a ayudarlo a poner la mesa, pero casi gritó cuando dijo que no. Toda la cena se sintió tensa. Luego, a medida que bebía más y más vino, empezó a comportarse de forma diferente. Empezó a hacer comentarios groseros, menos pasivos y más directos. Decía cosas que dejaban bastante claro que no le gustaba que una pareja asiática se mudara al barrio. Al principio intentamos ignorarlo, esperando que parara, pero luego se puso más furioso y más fuerte. Lo digo en serio. De hecho, empezó a enojarse mientras hablaba de la historia de este pueblo de blancos. Empezó a decir cosas que nos hicieron sentir inseguros a ambos, sinceramente. Luego nos dijo que, de hecho, era él quien entraba en nuestro patio trasero esas noches. No lo negó ni intentó ocultarlo. El clímax de la noche fue cuando nos gritó que no éramos bienvenidos allí y que el barrio no era para gente como nosotros. En ese momento no dijimos nada, simplemente nos levantamos y nos fuimos. Regresamos a casa lo más rápido que pudimos. Ni siquiera hablamos del tema hasta que estuvimos dentro, con las puertas cerradas. No sabíamos qué hacer más que ir a ver a los otros vecinos, así que fuimos de puerta en puerta, preguntándoles por Gordon. Algunos se quedaron impactados cuando les contamos lo sucedido. Otros no se sorprendieron en absoluto. Algunos nos dijeron que Gordon era un borracho cuya esposa lo había abandonado hacía años. No nos hizo sentir mejor porque ahora vivíamos junto a él. Intentamos evitarlo después de eso. No mirábamos su casa, no salíamos a menos que fuera necesario. Pero ¿cuánto tiempo podrías evitar a tu vecino de al lado? Cada noche era tensa, como si pudiera estar observándonos o entrando sin permiso otra vez. Entonces, una noche,
Lanzaron un ladrillo contra la ventana de abajo. Rompió cristales por toda la sala. Los dos saltamos de la cama al oírlo. Cuando bajé corriendo, el ladrillo estaba en el suelo. No había ninguna nota ni nada, solo un ladrillo. Sabíamos que era Gordon, no podía ser otra persona, pero no teníamos pruebas. Presentamos una denuncia. La policía vino a hablar con él, pero lo negó todo. Se mostró confundido y les dijo que no tenía nada que ver. La policía no pudo hacer nada más que documentar el incidente. Hablamos de poner cámaras y quedarnos a luchar, pero sinceramente teníamos demasiado miedo y esto ya era mentalmente agotador. Ambos sentíamos que algo peor sucedería si nos quedábamos. Ni siquiera 2 meses después de mudarnos, empezamos a empacar de nuevo. No podíamos vivir al lado de alguien que nos odiaba y que ya había entrado en nuestro jardín por la noche, y luego había tirado un ladrillo a nuestra casa. Antes de irnos, presentamos otra denuncia explicando todo. La policía dijo que vigilaría la situación, pero no nos sentíamos protegidos. Nos mudamos de esa casa y de ese barrio lo más rápido posible. Abandonamos el hogar que creíamos que sería nuestro primer capítulo juntos. Sigo pensando que, si nos hubiéramos quedado allí, habrían oído en las noticias que mi prometido y yo fuimos asesinados por ese hombre. Ojalá no fuera ilegal revelar información personal. Me encantaría incluir su dirección en la historia. Ahora solo podemos seguir adelante y progresar. Esta historia ocurrió hace un par de años, a finales de 2021. Me llamo Noah y mi prometida Gaby, que ahora es mi esposa, y yo nos mudamos a una casa nueva en un tranquilo barrio residencial. Era una bonita casa de 2 pisos, perfecta para nuestra futura familia. Los vecinos también parecían amables y acogedores. Cabe destacar que los vecinos que vivían a nuestra derecha parecían los más amables. Era una pareja de unos 40 años, pero no estaba muy segura. El esposo se llamaba Daniel y su esposa Verónica. Eran muy amables y parecían personas encantadoras. Incluso nos prepararon un pastel de terciopelo rojo como pequeño regalo de bienvenida. El pastel estaba riquísimo, y no pudimos agradecerles lo suficiente. Las primeras 2 semanas fueron buenas en el nuevo barrio. Todo estaba tranquilo y en paz, hasta que empezamos a notar cosas extrañas con nuestros vecinos Daniel y Verónica. Una noche, alrededor de las 11 p.m., oí gritos afuera. Miré por la ventana de mi habitación y me di cuenta de que venía de su casa, como si estuvieran discutiendo. No podía verlos porque el ángulo de las casas me impedía ver. Finalmente, vi a Verónica salir furiosa hacia su coche. Después, todo volvió al silencio. Se lo conté a Gaby y lo atribuimos a que habían empezado a discutir y Verónica se había ido a calmar. Estaba un poco preocupada porque parecían personas muy dulces, no de las que discuten acaloradamente. Pero todas las parejas tienen sus desacuerdos. No le dimos mucha importancia. Más tarde, esa misma semana, Gaby y yo volvíamos a casa. Al salir del coche, oímos gritos de nuevo desde dentro de su casa. Tenían la puerta principal abierta, pero la contrapuerta estaba cerrada, así que podíamos oírlos discutir con claridad. Como no era asunto nuestro, lo ignoramos. Un día vi que el coche de Verónica no estaba allí durante unos días, pero supuse que tal vez estaba de vacaciones. Daniel seguía allí porque su coche estaba aparcado y lo veía salir de vez en cuando. Pero luego pasó una semana, luego 2, y el coche de Verónica seguía desaparecido. Mi esposa también se dio cuenta y pensó que quizás se habían divorciado o algo así, lo cual tendría sentido dadas sus constantes discusiones. Pero la forma en que se fue tan repentina. Un día su coche estaba allí, al siguiente ya no estaba. Y Daniel se comportaba de forma extraña. Cada vez que lo veíamos, intentaba evitarnos. No nos saludaba con la mano como suelen hacer los vecinos. Y las pocas veces que hablaba con él, hablaba rápido e intentaba terminar la conversación lo antes posible, como si estuviera nervioso. Definitivamente le pasaba algo. Después de 3 semanas de que Verónica se fuera, decidí ir a ver a Daniel y preguntarle cómo estaban las cosas. Mi prometida se opuso, diciendo que no era asunto nuestro y que lo dejara en paz. Pero la curiosidad me venció, y sabía que ella también. Así que toqué el timbre.
Sabía que estaba en casa porque su coche estaba allí. Tardó casi 3 minutos en responder, y cuando lo hizo, miró hacia otro lado. Sudaba como si acabara de correr una maratón, y tenía una extraña sonrisa forzada, como si ocultara algo. Le pregunté por Verónica, y por qué hacía tiempo que no la veía ni a ella ni a su coche. Dudó un momento y dijo, «Ah, se fue a vivir con su madre un tiempo fuera del estado porque está muy enferma y la está cuidando». Pensé que era mentira, pero no lo cuestioné. Quizás le habría creído si no se hubiera comportado de forma tan extraña. Entonces le pregunté por qué sudaba tanto y me dijo que estaba haciendo ejercicio arriba. Hablaba muy rápido, como si tuviera prisa o estuviera nervioso. Pero entonces ocurrió algo que me encogió el corazón. Oí un grito desde algún lugar dentro de la casa. No estaba seguro de dónde, pero estaba casi seguro de que era una mujer pidiendo ayuda. Le pregunté qué era eso, y Daniel respondió rápidamente, «Oh, estoy poniendo una película arriba». Y se olvidó de pausarla. No tenía sentido, ya que acababa de decir que estaba haciendo ejercicio arriba. Le dije que sí, y que lo vería más tarde. Volví a casa, y le conté todo a Gaby. Estaba tan preocupada como yo y me dijo que llamara a la policía. Lo hice, y solicité permanecer en el anonimato, aunque Daniel probablemente sabría que era yo. Le dije al operador que había oído algo en casa de mi vecino y que quería que hicieran una verificación de bienestar. Finalmente llegó un agente. Unos 10 minutos después, oí sirenas y vi 5 patrullas y una ambulancia. Gaby y yo salimos corriendo. Había agentes por todas partes. Se llevaban a Daniel esposado mientras llevaban a Verónica a la ambulancia en camilla. Más tarde descubrimos que Daniel y Verónica habían estado en una relación abusiva y que la situación había empeorado. Daniel la mantuvo encerrada en el sótano durante semanas. Ni siquiera sabía que tenían un sótano ahí abajo. La agredía, la violaba, abusaba de ella y le hacía cosas horribles. Incluso vendió su coche para que pareciera que no estaba en casa. Cuando oí ese grito mientras hablaba con él, resultó que la apuñaló 5 veces porque había hecho ruido cuando él le dijo que se callara mientras abría la puerta. Eso explicaba por qué actuaba tan extraño. Por desgracia, Verónica no sobrevivió y falleció un par de horas después. Mientras escoltaban a Daniel a un coche patrulla, dijo, «Sé que fuiste tú quien me delató, y te arrepentirás». Quería tomarlo a broma si la situación no hubiera sido tan complicada, sabiendo que estaría entre rejas mucho tiempo. Es increíble cómo nunca se sabe quiénes son realmente las personas tras las rejas. Daniel parece un tipo amable y normal, y Verónica también. Parecían una gran pareja, pero obviamente tenían serios problemas ocultos. Un par de noches después del incidente, me desperté en mitad de la noche. Estaba oscuro y vi la silueta de una persona. Al acostumbrarme a la oscuridad, vi que era Daniel. Se me encogió el corazón, dijo, «Te dije que te arrepentirías de esto». Llevaba un cuchillo en la mano. Intenté calmarlo, diciéndole que se calmara y hablara, pero no respondió. Me apreté contra la cabecera. Entonces, de repente, se abalanzó sobre mí. Grité y entonces desperté de verdad. Respiraba con dificultad, y Gaby estaba a mi lado. Me preguntó qué me pasaba y le dije que solo había sido una pesadilla. Ella volvió a dormirse, pero yo no. El hecho de haber soñado con mi vecino, que asesinó a su esposa y entró en mi casa para matarme, me da escalofríos hasta el día de hoy. La mayoría de los sueños se desvanecen, pero este permaneció vívido, y las palabras que dijo en el sueño fueron exactamente las mismas que dijo mientras se lo llevaban esposado. Nunca le conté a mi esposa sobre este sueño. No sé por qué. Supongo que porque podría pensar que estoy loco o simplemente la estresaría. Finalmente, después de casarnos, nos mudamos a otra parte de la ciudad. Es un barrio bonito y tranquilo, y una casa estupenda, pero todo el suceso nos traumatizó. Saber que vivíamos al lado de un asesino todavía nos atormenta. Me llamo Devon y esto ocurrió hace 2 años, cuando tenía 24 años y vivía en un dúplex en Queens, Nueva York. Era una casa pequeña y vieja que parecía dividida por la mitad. Yo alquilé el lado izquierdo y un hombre alquiló el lado derecho.
Nunca lo conocí. Ni siquiera lo vi. El casero dijo que era reservado y trabajaba de noche, así que no me preocupaba. Mi habitación estaba en el segundo piso, y la pared de mi habitación era la misma que la del vecino. Si pegaba la oreja a la pared, a veces oía leves movimientos al otro lado. Pero eso es de esperar en Nueva York. La primera semana que viví allí no pasó nada raro. Trabajé muchas horas, llegué a casa cansado, comí algo sencillo y me fui directo a la cama. Estaba feliz de tener mi propio lugar. Y entonces, una noche, empezó todo. Estaba acostado en la cama, navegando en mi teléfono, cuando oí lo que parecía la voz de un hombre hablando, pero no era la de un hombre normal. Era un sonido agudo, como si alguien intentara hablar con una voz falsa. Era débil y provenía de la otra habitación, pero la pared era tan delgada que parecía que la persona estaba justo a mi lado. No entendía lo que decía. Era solo una voz extraña y aguda que murmuraba. Intenté ignorarlo. Quizás estaba hablando por teléfono o viendo algo en la tele. Finalmente, el murmullo cesó y me quedé dormido. Sin embargo, unas noches después, el murmullo volvió. Pero esta vez era más fuerte y definitivamente era un hombre hablando. Pegué la oreja ligeramente a la pared y escuché. No parecía que estuviera hablando por teléfono. Parecía que hablaba solo. No sabía si reírme o sentirme un poco asustada. Para bloquear el ruido, me tapé la cabeza con la manta. Tenía que trabajar temprano a la mañana siguiente y necesitaba dormir. Creo que esa fue la primera noche que me di cuenta de que no me gustaba vivir allí sola. 2 semanas después, empezaron a llamar a la puerta. Estaba de nuevo en la cama, medio dormida, cuando oí 2 golpes en la pared justo al lado de mi cabeza. Estaba tan cerca que me estremecí como si alguien me estuviera tocando. Me incorporé y esperé unos instantes en silencio. Y entonces oí 2 golpes idénticos en la pared desde el otro lado. Sabía con certeza que no era un ruido de asentamiento de la casa que pudiera explicarse fácilmente. Me aparté de la pared y me quedé allí temblando. Seguí esperando oír algo más, pero se apagó. Quise volver a tomar, pero me di cuenta de que reconocerlo probablemente lo empeoraría. A la mañana siguiente, me dije que no era para tanto y que estaba exagerando. Durante la semana siguiente, los golpes continuaron. A veces suaves, a veces más fuertes, siempre de noche, y siempre cuando intentaba dormir. Una noche duró tanto que me puse unos auriculares y encendí un ventilador ruidoso. Recuerdo estar despierto pensando en lo delgada que era la pared, lo cerca que estaba su habitación, lo cerca que estaba él. Literalmente podría estar acostado a solo 60 centímetros de mí. Cada noche me asustaba más, pero aún así, los golpes podrían haber sido solo él sentado contra la pared y golpeando la pared sin querer con algo. Pero entonces llegó la noche en que todo cambió. Nunca la olvidaré. Estaba tumbado en la cama de lado, mirando hacia la pared. Tenía los ojos cerrados, pero aún no estaba dormido. La habitación estaba a oscuras, salvo por la farola que brillaba a través de las persianas. Me incorporé en la cama, temblando tanto que sentí que se me rompían los dientes. Ya no se trataba de simples golpes accidentales en la pared. Ahora me estaba saludando directamente. Lo dijo a través de la pared. Me di cuenta de que lo decía como si supiera que estaba a su lado. Tomé mi teléfono y llamé a mi novio. Le susurré que estaba muerta de miedo y le conté exactamente lo que había pasado. Me dijo que vendría enseguida y que pasaría la noche conmigo. Me quedé despierta con las luces encendidas hasta que llegó. El resto de la noche no pasó nada. Fue casi peor así. Me sentí como loca, como si el vecino supiera que mi novio estaba allí. Durante unos días, todo estuvo tranquilo. Empecé a pensar que tal vez era solo una extraña coincidencia. El vecino estaba haciendo algo, y yo lo oí mal. Pero unas noches después, ocurrió algo que me hizo salir corriendo de casa. Todavía tengo pesadillas al respecto. Esta vez estaba dormido.
completamente dormido. No sé qué hora era cuando me desperté, pero me desperté enseguida. Algo me despertó de golpe. Me incorporé un poco y entonces empezaron los golpes en la pared, como si alguien tamborileara con los dedos justo al lado de mi cabeza. Grité de vuelta sin pensar. Grité para que me dejara en paz. Temblaba y respiraba con dificultad. Creo que reunir el coraje para finalmente gritar de vuelta me disparó la adrenalina. No sé exactamente qué esperaba después, pero les diré lo que pasó. Nunca lo esperé, ni en 1.000.000 de años. Había una voz. Salió de mi habitación. Una voz en la oscuridad dijo: «Duérmete». No era la voz de la pared, era más profunda y cercana, justo ahí, en mi habitación. Salí de la cama gritando. Por alguna razón, los breves instantes en que corrí por el pasillo y bajé las escaleras fueron borrosos, porque en realidad solo recuerdo salir y correr a la calle, pidiendo ayuda una y otra vez. Debí de parecer un loco. Corrí descalza por la acera. No dejaba de mirar atrás, esperando que alguien me persiguiera. No paré de gritar hasta que un hombre, 2 casas más allá, salió y me miró como si no supiera qué hacer. Le rogué que me dejara usar su teléfono para llamar a mi novio, pero por lo que sonaba, dijo que tenía que llamar a la policía. Así que llamé a la policía. Esperé junto a la acera de ese hombre, temblando y llorando, hasta que llegó la policía. Cuando llegaron, les conté todo lo sucedido. Me preguntaron si estaba seguro de que había alguien en la casa, y dije que sí, totalmente seguro. Me llevaron de vuelta a mi dúplex, y 2 agentes entraron. Mi puerta principal seguía abierta de par en par, tal como la dejé. Dijeron que no había señales de haber forzado la entrada. Me preguntaron si recordaba haber abierto la puerta al salir corriendo. No recordaba haber tocado la cerradura. Les dije que no creía haberla abierto, pero que estaba tan asustada que quizás sí. No podía estar segura. Revisaron cada habitación, cada armario, debajo de la cama, por todas partes. No había nadie en la casa. También llamaron a la puerta del vecino, pero no abrió. Parecía que no estaba en casa. Finalmente, apareció mi novio y me llevó a su casa. Horas después, seguía temblando. No recuerdo haber vuelto a dormir el resto de la noche. Por la mañana, llamé a mi casero y le conté todo. Le dije que necesitaba saber quién era el vecino y si tenía algún historial de problemas o comportamiento extraño. También le dije que quería rescindir el contrato de inmediato. Al principio, se resistió. Dijo que necesitaba un aviso y la documentación necesaria. Le dije que no volvería a poner un pie sola en ese dúplex y que necesitaba ayudarme. Me llevó un día entero de llamadas antes de que me dijera que me dejaría romper el contrato de arrendamiento. Mi novio me acompañaba cada vez que volvía al dúplex a mover mis cosas. Me negaba a ir sola. Durante esos días, intentamos llamar a la puerta del vecino varias veces, pero nunca respondió. Parecía que no vivía nadie, pero había indicios de que sí, como paquetes en la puerta y un coche en la entrada, pero ninguna respuesta humana. Terminé mudándome de nuevo con mis padres por un tiempo, hasta que encontré un nuevo lugar. Todavía no sé si ese vecino estuvo realmente en mi habitación esa noche, si alguien entró sin que la policía se diera cuenta, o si solo fue producto de mi imaginación por el estrés, pero esa es la explicación menos probable porque está bastante claro qué es real y qué es imaginario. Mi casero me dijo después que el inquilino vecino también se mudó sin decir palabra. No sé qué pasó realmente en ese dúplex, y hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, sigo escuchando esa voz susurrando desde la oscuridad. Duérmete. Si esta historia te dejó inquieto, te invito a suscribirte a Nocturnia, donde cada noche exploramos los rincones más oscuros de lo que otros prefieren ignorar. Activa la campanita porque lo que viene es aún más aterrador.